Por estos días en los que millones de católicos están en vilo por la salud del Papa, muchos no recuerdan que uno de sus antecesores, el Papa Juan Pablo I, ocupó apenas 33 días la que llaman la silla de San Pedro, pues murió prematuramente. ¿Qué pasó? Aquí se lo explico. En 1978 hubo 3 papas. El 6 de agosto falleció el Papa Pablo VI y el 28 de septiembre también murió su sucesor Juan Pablo I, lo que obligó a hacer un nuevo cónclave y ahí fue elegido Juan Pablo II. Pero en todo este episodio hay un hecho que continúa rodeado de un halo de misterio: la temprana muerte de Juan Pablo I. Recordemos que el 26 de agosto de 1978 el italiano Albino Luciani obtuvo los sufragios necesarios en la 4ª votación del cónclave y se convirtió en el nuevo papa. La elección de Luciani, quien para entonces tenía 65 años, hacía prever que estaría por mucho tiempo como cabeza de la Iglesia Católica, pero algo pasó y 33 días después de iniciar su pontificado, el 28 de septiembre de 1978, el mundo se sacudió por la noticia de su repentina muerte. Esa mañana, como hacia las 5:15 de la madrugada, como era costumbre, una religiosa que estaba al servicio del Papa Juan Pablo I le llevó un café a la sacristía del Palacio Pontificio. Al ver que el sumo pontífice no se levantaba, acudió a la habitación en compañía de otra religiosa para saber qué estaba pasando. Ingresaron a la habitación y se llevaron una sorpresa. Lo encontraron en su cama con las gafas aún puestas y con unos papeles en su pecho, y a pesar de que intentaron despertarlo varias veces, no respondió. Dieron la voz de alarma y de inmediato acudieron varios funcionarios de confianza del sumo pontífice, entre ellos su médico, quien comprobó que había fallecido. Y ahí comenzaron las dudas. En un primer momento, la Santa Sede aseguró que fue el secretario privado del Papa, el irlandés John Magee, quien lo encontró muerto. Pero días después se confirmó que fueron efectivamente estas 2 religiosas las que lo hallaron sin vida. Y aunque se confirmó que Juan Pablo I murió por un infarto fulminante durante la noche, no se le practicó una autopsia, lo que generó muchas dudas entre quienes pedían ir más allá para establecer lo sucedido. Lo que sí se supo es que horas antes de su muerte, el Papa Juan Pablo I presentó problemas de salud, incluso dolor en el pecho, pero no quiso consultar a los médicos y decidió esa noche irse a dormir a su habitación, un sueño del que jamás despertó. Con el paso del tiempo, las teorías de una conspiración que habría estado detrás de la muerte del Papa comenzaron a tomar fuerza. Hacia 1972, cuando Albino Luciani aún era cardenal y patriarca de Venecia, el Banco Vaticano hizo negociaciones con el Banco Ambrosiano, de propiedad de un empresario llamado Roberto Calvi. 6 años después, cuando Luciani ya era papa, las autoridades italianas iniciaron una investigación al Banco Ambrosiano por sospechas de malos manejos. En este entramado de corrupción estaban involucrados políticos, religiosos, empresarios y hasta miembros de la mafia. La investigación estableció que este banco hizo manejos turbios de dineros que incluso habrían ido a parar a una filial en Perú y además a las oscuras manos de la dictadura de los Somoza y del sandinismo en Nicaragua. Y entonces surgieron teorías o historias como la del escritor David Jalop, quien en su libro En el nombre de Dios aseguró que al Papa Juan Pablo I lo envenenaron para evitar que llevara hasta las últimas consecuencias la investigación por el escándalo del Banco Ambrosiano, que obviamente afectaba al Vaticano. Otros dicen que la muerte del pontífice fue provocada para evitar que organizara las finanzas vaticanas como planeaba hacerlo. Obviamente estas versiones fueron negadas tajantemente por el Vaticano. 4 años después de la muerte del Papa, el empresario Roberto Calvi, uno de los implicados en este escándalo, apareció ahorcado en un puente de Londres, a donde había huido. Unos aseguran que se suicidó, otros creen que la mafia ordenó su muerte por la millonaria suma que habría perdido con el hundimiento del Banco Ambrosiano. Y claro, las teorías que hablaban de extrañas circunstancias en la muerte del Papa continuaron y se siguieron escribiendo infinidad de artículos y otros libros. Y este episodio incluso hizo parte de una legendaria película.
Se trata de la tercera parte de la saga del Padrino, que tenía como telón de fondo una trama de corrupción en las finanzas vaticanas. En la cinta, que muestra el triste final del legendario capo Michael Corleone, la mafia asesina a un cardenal salpicado en el escándalo y envenena al Papa. También incluyó una escena en la que se suicida un empresario relacionado con estos hechos de corrupción, quien sería el propio Roberto Calvi. 46 años después de la muerte del llamado Papa Sonriente, aún continúan las teorías conspirativas y las dudas sobre su muerte. En el 2021, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I. Ahora se está a la espera de un segundo milagro para convertirlo en santo de la Iglesia Católica, una iglesia que apenas gobernó 33 días.